Día de hoy, 14 de noviembre de 2022, vamos a hablar acerca de lo que es la salud mental del adulto mayor, su importancia y, bueno, dirigido a ustedes con la finalidad de que como profesionales de la salud, cómo deben participar ustedes en esta etapa de la vida, cuidando a los pacientes que se encuentran en esta etapa, ¿no? Entonces, qué labor van a desempeñar en el caso de ustedes, fisioterapia y rehabilitación, conocer todo lo que es acerca de la psicología, ¿no? De la salud mental también del adulto mayor y cómo trabajar con ellos. Porque muchos adultos mayores, muy aparte de sus discapacidades mentales, puedan presentar también discapacidades físicas, ¿no? Entonces es muy importante considerar a las personas como un ser complejo, que ya lo hemos explicado siempre, con respecto a lo que es la parte física, mental, social, ¿no? Del individuo. Entonces, cuando ya llegamos a la etapa de ser adultos mayores, se vienen presentando ciertas características especiales, tanto en la parte física, mental y psicoemocional. Entonces, esto debemos tener presente y conocer. Bien, entonces empezamos, vamos a compartir pantalla, pero sin antes también aclararles que ustedes tienen en la plataforma una tarea que resolver y para el día miércoles 16, a partir de las 9 de la noche hasta las 11:59, una evaluación escrita que consta de 10 preguntas, un intento, ¿no? O sea que solamente tienen un intento para ingresar y una hora para resolverlo, ¿ya? No se olviden, chicos, y envíen sus tareas a tiempo para que no tengan dificultades con respecto a sus notas. Bien, vamos a compartir pantallas y ahí vamos. Ok. Bien, como hemos seguido conversando, hemos ido explicando en las clases anteriores todas las etapas de la vida, ¿no? De las personas, desde que venimos al mundo, cuando vamos creciendo, desarrollando, ¿no? La etapa de la adolescencia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, el adulto, la adultez, y ahora estamos hablando de una etapa muy importante en la vida de las personas, que es el adulto mayor, ¿no? O sea, la salud mental en el adulto mayor. Desarrollo de la edad, ¿no? La edad adulta, su personalidad, desarrollo social, las relaciones interpersonales, la importancia de la salud mental en sí, ¿no? Entonces, estos puntos es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿ya? Ya. Bien, muy bien. Todos llegaremos a esta etapa de la vida. Nuestras acciones definirán cómo quieres tener el invierno, y tú tienes un mensajito, ¿ya? O sea, eso quiere decir, ¿no? Que tú en tu juventud tienes que trabajar, prepararte para la vejez, ¿ok? Entonces, tú decides, ¿no? Tú decides tener una vejez sana, bien planificada, bien preparada, cuidándote desde joven, porque muchos dicen, no, yo soy joven, a mí no me va a pasar esto. No, señores. Lo que haces en tu juventud va a tener repercusión en la adultez, en la etapa de adulto mayor, lógico, ¿no? Porque si yo me levando, tomando alcohol, drogándome y llevando una vida así suelta, definitivamente que esto va, con el tiempo, va a repercutir en mi salud. Entonces, si tú quieres tener una vejez llevadera, tienes que irte preparando desde ahora, ¿ok? Ya, así es. Planifica tu vejez. ¿Qué es el envejecimiento? ¿No? Porque así los humanos nos comparamos muchas veces con un motor, ¿no? Cuando un motor, un artefacto está nuevo, funciona bien, todo bien, pero cuando va pasando el tiempo, se va despreciando y muchas veces algunas de sus partes se van deteriorando y entonces el aparato se va depreciando, ¿no? Entonces, en la vida humana sucede algo parecido, ¿no? Porque los humanos, con el tiempo, con la edad, vamos perdiendo ciertas capacidades, capacidades físicas,
capacidades mentales, cognitivas, en fin. Entonces, hay que tener presente esto e ir conociendo lo que es el envejecimiento, ¿no? Bien, el envejecimiento está asociado, ¿ya? Con la acumulación de una gran, ¿no? O sea, una gran variedad de daños moleculares y celulares. Perfecto. Los cambios que constituyen e influyen en el envejecimiento son complejos, ¿ya? Entonces, eso se va dando con el tiempo. Y vemos que también estos daños reducen también gradualmente las reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas enfermedades y disminuyen en general las capacidades del individuo. A la larga, sobreviene la muerte, bueno, a la que todos llegamos, ¿no? Porque somos seres vivos que tenemos un tiempo nada más aquí. Entonces, estos daños también aumentan el riesgo de muchas enfermedades que se van presentando con el tiempo y disminuyen en general la capacidad del individuo, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, si tú vas perdiendo la visión, la audición, los sentidos de la audición, de la visión, definitivamente que eso va a disminuir tus capacidades y no te va a permitir vivir adecuadamente, ¿no? Entonces, eh, a la larga sobreviene la muerte que todos conocemos, que nos llega en el momento. Y bueno, sobre todo que estos cambios solo se asocian vagamente con la edad de una persona en años, hablando de años. Y que muchos de los mecanismos del envejecimiento son aleatorios. Pero también se debe a que estos cambios están fuertemente influenciados por el entorno y el comportamiento de las personas. Por ejemplo, aquí nos referimos, ¿no? Por ejemplo, una persona que desde joven ha sido deportista, o al menos que no se ha dedicado totalmente a ser un deportista, ¿no? Pero al menos que hace ejercicio, camina, pedalea, nada o hace algún tipo de actividad física que lo va a ayudar muchísimo, ¿no? En la parte física de sus músculos, tendones, o reforzar todo este sistema osteoarticular, en fin, ¿no? Osteomuscular. Entonces, definitivamente que eso lo va a preparar para una vejez en la cual esta persona en muchos casos no va a perder sus capacidades físicas, ¿no? De poder de locomoción, por ejemplo, de caminar, tener esas habilidades, ¿no? Salvo que puedan presentar otro tipo de problemas neurológicos, etcétera. Entonces, si la persona dormía sus horas, comía saludablemente, no se drogaba, no se alcoholizaba al extremo de caerse, entonces, una persona que lleva una vida metódica, divirtiéndose también, claro está, pero sano, dentro de su diversión todo sano, ¿no? Y medido. Entonces, esta persona, lógicamente, que puede llegar a tener una vejez eh, más organizada, más planificada, ¿no? Entonces, de esa manera, de eso es que se trata nuestro punto el día de hoy, ¿no? Y bueno, reconociendo también que todos esos cambios están fuertemente influenciados por el entorno y el comportamiento que tenemos cada uno, según cómo hayamos llevado nuestra vida, ¿no? Bien, ahí vemos, por ejemplo, la imagen de una persona, ¿no? Mayor. ¿Ven? Ustedes van viendo que si tienen un abuelito en casa, por ejemplo, van a ver que en ellos se están presentando cambios emocionales, cambios psicológicos y conductas en ellos, ¿no? También lo van a observar que antes ustedes veían a su abuelito bien alto, y bueno, ahora ya está presentando pérdida de talla y todos sabemos, puede que con los años, eh, en el caso de los discos intervertebrales, ¿no? Van cediendo, se van aplastando y ahí la persona va perdiendo talla, ¿no? La persona adulta mayor también va presentando problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, también el aumento de la grasa corporal, ¿no? A nivel del cuerpo. Eh, Muchas veces el adulto mayor también va a presentar ciertos problemas a nivel sexual también, lógico. Entonces, va a haber también una gran disminución de minerales en sus huesos, ¿no? Una descalcificación. Y bueno, va a haber también menor masa muscular y pérdida de resistencia muscular, porque con el tiempo la persona va perdiendo este, masa muscular, ¿no? Entonces, por eso es importante que la persona adulta mayor también realice actividad física y haga ejercicio, porque eso lo va a mantener con ese tono muscular y esa masa muscular.
¿ya? Entonces, empecemos aquí, que en este proceso del envejecimiento, ¿no? Todo el mundo se preocupa por el reloj y los años, ¿no? Con frecuencia conlleva cambios en los roles y posiciones, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de hacer frente a la pérdida de relaciones estrechas, porque todos sabemos que con los años, eh, van pasando los años y vamos perdiendo amigos de nuestros grupos sociales, ¿no? La universidad, del colegio, de los institutos, del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos perdiendo personas queridas, muy apreciadas por nosotros, y todas esas pérdidas también va menguando nuestra parte también cognitiva, nuestra parte psicoemocional. ¿No? Muchas veces al adulto mayor se le relaciona con la depresión, ¿no? Con la ansiedad. Entonces, debemos tener mucho cuidado con respecto a estas manifestaciones psicoemocionales, ¿sí? Debemos trabajar mucho en ello cuando si tú detectas un problema de depresiones o ansiedades en un adulto mayor, ahí en la plataforma les he dejado unos videos bien interesantes como guías para poder ayudar a los adultos mayores en estos procesos, ¿bien? Entonces, también vamos a ver que los adultos mayores suelen concentrarse también en un conjunto menor, pero más importante de metas y actividades, ¿ya? Además también de optimizar, ¿no? De optimizar sus capacidades presentes a través de la práctica y el uso de nuevas tecnologías. Entonces, compensar la pérdida de algunas habilidades con otras maneras de realizar las tareas, ¿no? Las metas, las prioridades motivacionales y preferencias que también parecen cambiar en los adultos. Entonces, eh, pero les voy a comentar algo bien interesante. Miren, yo he tenido a mi suegro, por ejemplo, que él falleció a los 99 años, pero era una persona muy lúcida, muy activa. Su espíritu era un espíritu muy inquieto, él viajaba mucho, su ilusión por la vida era no estar estancado en un lugar, no, eso no es vida. Él tenía que salir, él planificaba sus viajes, él a la edad que él tenía, hasta los más o menos 88, viajaba solito, se iba de aquí para allá por el Perú, él se conoce todo el Perú, porque también su trabajo era ir de un lugar a otro, ¿no? Cuando él trabajaba. Entonces, se le quedó todo eso y era una persona que siempre estaba planificando viajes, paseos, y era un libro con respecto a todas sus historias, sus vivencias, ¿no? Era algo interesante conversar con el Señor. Bueno, se fue unos días antes de la pandemia, y ya antes de los 100 años. Le faltaba muy poco para cumplir los 100. Pero así es la vida. Pero a lo que yo me refiero aquí es que el hecho de que tú tengas un cuerpo envejecido no quiere decir que tú tengas que dejar tus ilusiones, tus proyectos de vida a un lado, no, señor. Tú tienes que seguir con eso porque muchas veces esas son las motivaciones para que sigas adelante y sigas viviendo y sigas planificando y sigas realizando tus actividades. Entonces, no podernos, porque muchos relacionamos a la vejez con el viejito triste, ¿no? Y deprimido, ¿no? No siempre es así. Esto depende de cada uno de nosotros, de cómo vemos la vida y cómo la planifiquemos y qué es lo que hacemos, ¿no? O proyectamos hacer. Entonces, algunos de estos cambios, como dice acá, son el resultado de la adaptación a la pérdida, porque las personas nos tenemos que sobreponer a las pérdidas. Todo el mundo tenemos pérdidas, ¿no? Y con esto de la pandemia, muchos hogares, miles de millones de hogares en el mundo hemos tenido pérdidas de seres queridos. Pero la vida es que tú tienes que volver a empezar, digamos, ¿no? A aprender a vivir sin esos seres queridos que se fueron. Entonces no quiere decir que también yo me voy a morir porque se murieron ellos, no. Aquí el asunto es aceptar esa pérdida y saber sobrellevar y empezar de nuevo, ¿no? Continuar. Entonces vemos aquí que a través de la vida, ¿no? Otros reflejan el desarrollo, por ejemplo, psicológico sostenido en la edad avanzada, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo han ido viviendo. Vamos a ver, por ejemplo, el desarrollo de la edad adulta, normativa. Tenemos, por ejemplo, que las decisiones tomadas en los primeros años de vida sientan las bases y las soluciones en los años de adultez. Y las personas maduras comienzan ya a resolver los desafíos que se les presentarán en la senectud. Entonces, nos vamos preparando para el tema.
Aquí hay un psicólogo, un psiquiatra que dice que la concepción de Havis-Hurst por una fórmula para cada fase vital, dice, una tarea característica de desarrollo, y las vamos a ir visualizando. Para la adultez, él dice, ¿no? De que establece unas tareas típicas del proceso de envejecimiento. Entre uno de ellos es la adaptación, ¿no? La adaptación al deterioro corporal y las pérdidas, ¿ya? Por ejemplo, adaptación se refiere también a la jubilación, ¿no? O sea, cuando ya la persona deja de producir, digamos, en su trabajo donde él se dedicó siempre, ¿no? Y los procesos, por ejemplo, que pueden iniciarse para alcanzar las metas, estas puede ser ampliación de las actividades de ocio, eso ayuda muchísimo, el ajuste de las disposiciones financieras, ¿no? La parte económica, porque todos relacionamos muchas veces la jubilación definitivamente con la parte económica muy deprimida, ¿no? Que muchas veces a muchos adultos mayores no les permite vivir o comer bien. Entonces, por eso yo les digo, hay que prepararnos de la juventud para llegar a una vejez donde la cual no te sientas asfixiado por el solo hecho de que ganas poco de dinero, tienes una jubilación muy poquita, muy, muy pobre, pero si tú de joven has trabajado, has ahorrado, has invertido, definitivamente eso te va a ayudar mucho en tu vejez. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Todo ello se debe acompañar también con la flexibilidad en los cambios de los roles que tú vas a empezar a desempeñar, ¿no? Cuando el adulto mayor eh, va perdiendo ciertas capacidades, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Peck, otro psicólogo, él nos dice, por ejemplo, que hay 6 tareas principales para el envejecimiento, ¿no? O sea, que se van presentando durante el envejecimiento. Por ejemplo, él manifiesta sobre todo lo que es la trascendencia corporal, ¿ya? Frente a la preocupación por el cuerpo, ¿m? ¿Ya? Entonces aquí, teniendo en cuenta el más que previsible riesgo de enfermar a esa edad, ¿no? Y la disminución del rendimiento físico es obligado a trascender, ¿no? Los problemas físicos corporales. Bien. Otro punto que dice Peck es diferenciación del ego, ya frente a la preocupación por el trabajo. Él nos manifiesta que al llegar a la jubilación y abandono del puesto de trabajo, la persona mayor debe valorarse a sí misma a través de actividades independientes, ¿ya? De su anterior vida laboral. ¿Ya? Entonces, porque estas van a ser vacaciones muy duraderas, definitivamente, ¿no? Entonces, ya la persona se debe ir planificando qué voy a hacer en mi vejez, ¿no? Y de las características positivas adquiridas en su personalidad, como le mencionaba mi suegro, ¿no? Es una persona que toda su vida trabajó, viajó porque por su mismo trabajo y todo, y incluso cuando se jubiló también terminó, seguía haciendo actividades, proyectos y todo eso es lo que lo mantenía vivo a él. ¿Ya? Entonces recuerden que la vejez no quiere decir que te vas a abandonar en una cama y se acabó todo, no. Entonces, eh, vemos aquí, por ejemplo, de todas esas características positivas que tú vas adquiriendo, ¿no? Y van formando tu personalidad, ¿no? Bien. Otro punto, por ejemplo, de la trascendencia del ego frente a la preocupación por el ego, ¿no? Aquí el temor, por ejemplo, de la propia muerte, de verse sobre, ¿no? De que nos acercamos a la muerte por las aportaciones personales. Por ejemplo, tenemos aportaciones por medio de los hijos y de legado material, y aportaciones culturales para las futuras generaciones, ¿no? Bien, vas a ver también que las tareas de desarrollo no solo indican, por ejemplo, las metas que la persona debe perseguir, sino también aquellas que debe pasar por alto, ¿no? Al llegar a cierta edad, ¿ya? Entonces también aquellas que debe, ajá, al llegar a cierta edad y en la última etapa de la vida, por ejemplo, en la octava crisis de integridad del yo frente a la desesperación, la contradicción se expresa, por ejemplo, entre el deseo de envejecer satisfactoriamente y la ansiedad que producen los pensamientos de pérdida de autonomía y muerte. Durante este periodo se analizan los estadios anteriores, metas y objetivos fijados, alcanzados y no logrados, ¿no? Es como que haces un balance de tu vida. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Aquí el individuo entra hacia un proceso filosófico que va orientado hacia la espiritualidad, hacia las relaciones sociales y la búsqueda del envejecimiento satisfactorio, ¿no? Con sabiduría, y que según Erickson, muy pocos individuos llegan a experimentar del todo, ¿ya? Entonces,
Esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, cuando hablamos de personalidad y desarrollo social, este desarrollo de la edad adulta, existen teorías sobre el envejecimiento exitoso, ¿no? Javier Hirsch dice, Neuarten, o sea, son estudiosos, ¿no? Y Tobin afirman que el envejecimiento, unido a un estilo de vida activo continuo, lógicamente, las personas mayores deben prolongar todo lo posible sus actividades acostumbradas y buscar nuevas alternativas para aquellas otras que deban interrumpir por mandato de la edad, ¿no? Entonces vemos que el postulado básico, aquí ya vemos, ahí está, la madurez y la vejez llevan psicosocialmente a una lenta retirada de la persona mayor. Entonces, aquí el motor de esa retirada puede ser la propia persona, pero también su entorno. La retirada no necesita ser uniforme y paralela en todos los entornos. Entonces aquí vemos que es posible, ¿no? Ahí está. Es posible el desequilibrio que puede evitarse con un nuevo cambio en las relaciones y el entorno, ¿no? Con frecuencia la sociedad valora positivamente este proceso, considerándolo como un hecho biológico, natural, cuando las personas mayores deben ceder su puesto de trabajo a los jóvenes, a las nuevas generaciones. La persona mayor obtiene la posibilidad de construir su vida y regularla según las nuevas exigencias de la edad. Bien. Se puede conseguir un nivel funcional estable, una autoimagen positiva y un estado satisfactorio por medio de 3 procesos de adaptación fundamentales. Por ejemplo, como es la selección, ¿no? En este caso, como la reformulación de las metas de desarrollo y establecimiento de preferencias, ¿ya? La optimización se entiende como la adquisición, llegada al caso, al perfeccionamiento de medios y recursos y conductas que ayudan a conseguir metas previstas. Y en la compensación se dirige a la recuperación y mantenimiento del nivel funcional o del estatus biopsicosocial vigente hasta el momento. ¿Bien? Entonces vemos que el resultado final de la interacción de estos 3 procesos es un sistema de vida, ¿no? Satisfactorio, exitoso y activado, que aún a pesar de las limitaciones obvias que impone por sí misma la edad. Entonces ahí vemos. Ahí está. Importancia de la salud mental. Bien. Al hablar de contextos, uno se ve obligado a circunscribirse a algún campo concreto. En este caso, aquí nos referimos al ámbito más cercano de la persona a sus propias competencias, por ejemplo, ¿no? Sus propias competencias, sobre todo las sensoriales, las cognitivas, que, que son las variables quizás más trabajadas en las investigaciones sobre el desarrollo de la edad adulta y la vejez. Ajá, muy bien. Capacidades visuales y auditivas. En general, los estudios actuales indican que el desarrollo de las capacidades visuales y auditivas decrecen en la edad adulta a partir de los 40 años. ¿Ya? Las conductas motoras se vuelven más lentas, aunque existen diferentes grandes variaciones, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo presente. Las mediciones del equilibrio muestran que la inestabilidad aumenta y con ella la mayor probabilidad de una caída. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros adultos mayores. También disminuye el empleo de las informaciones proprioceptivas, es decir, sobre la situación del cuerpo en el espacio, ¿ya? Entonces eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Y ustedes como técnicos de fisioterapia, con mayor razón. Bien, vemos también que la capacidad cognitiva también existen cambios debido a la edad en las 5 capacidades primarias de la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento inductivo, ¿no? El pensamiento inductivo. Ahí está, ya. El pensamiento inductivo. Eh, tenemos también el la forma como la persona se va desempeñando y también, por ejemplo, aquí vemos la investigación de la memoria, ¿no? En este punto es muy importante que tiene una larga tradición parecida a la de la inteligencia. La memoria constituye una premisa central para formarse la identidad y la autonomía. Se convierte así a lo largo de todas sus dimensiones en algo decisivo para las personas adultas. Desde el punto de vista psicológico general, pueden distinguirse en ella diversos aspectos que suelen resumirse
en memorizar, almacenar y recordar informaciones y experiencias. La memoria procedimental se dirige a aprender y recordar habilidades cognitivas o motoras, como conducir un coche, contar, deletrear o leer, ¿no? Por ejemplo, también en el rendimiento de los procesos implícitos que no surgen cambios, como la edad, por ejemplo. Vemos aquí, ahí está. La memoria implícita, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Es un tipo de memoria en la que las experiencias previas ayudan en la ejecución de una tarea, ¿ya? Entonces, sin que exista una percepción consciente, ¿no? Consciente de la existencia de estas experiencias. La memoria explícita eh, es la recolección consciente e intencional de la información y experiencias previas. Esta se pone de manifiesto constantemente en la vida diaria, como por ejemplo a la hora de recordar, ¿no? Una cita o un suceso ocurrido hace años. Ya estamos hablando de memoria explícita. Y también vemos que la memoria explícita se diferencia de la memoria implícita, en que esta última impone o supone una forma de memoria inintencionada e inconsciente, ¿ya? Ahí vemos que la memoria implícita, ver su memoria explícita, vemos recordar instrucciones recibidas durante la clase, por ejemplo, en el caso de una clase de conducción auto, ¿no? Por ejemplo, una memoria. Y la memoria implícita, por ejemplo, mejora la habilidad, son ejemplos, mejora la habilidad para la conducción como resultado de estas lecciones tiene que ver con la memoria implícita, ¿no? O sea, estas se van agarradas de la mano, digamos, juntas. En el caso de la memoria primaria, intenta recordar las informaciones presentadas de una vez, por ejemplo, el hecho de su limitada capacidad explicaría por qué se recuerdan mejor las últimas palabras escuchadas de una lista y no las primeras, ¿ya? Entonces, este tipo de memoria existen diferencias mínimas debido a la edad. Por el contrario, la diferencia de edad juega un gran papel en la memoria de trabajo, necesaria para recordar y elaborar simultáneamente informaciones. Entonces, ejemplo, ¿no? Un ejemplo, en la práctica esto quiere decir que no existiría ningún problema con el aumento de la edad para recordar un número telefónico. Pero si se tratase de tener presente ese número y a la vez elaborar simultáneamente otras informaciones, la edad podría ser determinante. Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente, ¿no? La memoria episódica, esta concierne a la capacidad de recordar acontecimientos autobiográficos recientes, ¿ya? Con la diferencia de la edad, aumentan con las dificultades para elaborar información, ¿ya? Con la diferencia con el tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces veo que también la memoria semántica se refiere a la capacidad de poder recordar un conocimiento objetivo en relación con los conocimientos generales, apenas aparecen diferencias en relación con la edad. Las dificultades para recordar nombres de personas son características de las personas mayores que las consideran como una problemática típica de la edad. Bueno, esto también quizás se deba al hecho de que hablando de conocimientos generales, si no se recuerda un término o una palabra, siempre puede ser sustituida por otra, ¿no? Algo imposible al tratarse de los nombres de las personas. Esto se le habla de memoria espacial, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, ahí está. Ya. En el caso de esta memoria espacial, presenta también diferencias cuando no sea el entorno que resultan familiares. Por ejemplo, aquí vemos estas imágenes, ¿no? La memoria autobiográfica atañe a los recuerdos de los acontecimientos vividos. Es típico que las personas mayores recuerden con exactitud las circunstancias de su niñez que para ellas permanecen intactas. ¿Okay? Ya. La memoria autobiográfica, por ejemplo, contiene todos los recuerdos relacionados con lo ocurrido a lo largo de la vida que una persona recupera, muchas veces vagas descripciones, explicaciones detalladas, pensamientos, sensaciones, emociones que uno va guardando, ¿no? Entonces aquí vemos que la memoria prospectiva, por ejemplo,
la capacidad de recordar, ¿no? Que uno debe poner en práctica lo que tenía intención de hacer, se convierte en uno de los problemas diarios más comunes. ¿Ven? A ver, por ejemplo, hay una imagen. Ahí está. Tratándose de los mayores, estas tareas típicas diarias le acarrean diversos problemas con resultados negativos para su situación particular o su salud, ¿no? Entonces, vemos también aquí que el análisis del efecto da demostrar una caída clara y lineal de rendimiento con el aumento de la edad. Entonces vemos que también existe una clara relación de memoria prospectiva con la sintomatología demencial. Las personas diagnosticadas con demencia débil presentan un 88% de riesgo acusado de no poder superar las tareas de memoria prospectiva. Entonces vamos a ver que el aprendizaje, ¿no? En las personas mayores muchas personas mayores pueden aprender con éxito diversas habilidades, pero deben dedicar a ello más tiempo, ¿no? Quizás por una escasa formación anterior. Entonces, si hoy día vemos, por ejemplo, personas mayores que manejan muy bien las tecnologías, ¿no? Los celulares, saben mandar mensajes, comparten, hoy día lo bueno de esto de la tecnología es que nos brinda a través de sus redes sociales muchos juegos, actividades que ayudan al cerebro a motivarnos a pensar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos juegos de pupiletras, de sopa de letras, de habilidades para que el cerebro siempre esté en conexión, las neuronas y trabajen adecuadamente. Entonces, esto es muy importante también para tenerlo presente, ¿no? Entonces, las redes sociales, la tecnología moderna nos ayuda también a mejorar ese aprendizaje, ¿no? ¿Ve? Ahí está ese señor, miren, ahí está con su computadora, un señor bien mayor, pero ahí está muy bien, utilizando la tecnología adecuadamente. Entonces, esto quiere decir, pues, que para el aprendizaje no existen fronteras, ¿no? Si bien cambian con las edades, las condiciones de un aprendizaje efectivo, motivado, al mismo tiempo conviene tener en cuenta también las posibilidades de los potenciales insuficientemente desarrollados, ¿ya? Entonces, en cuanto a las relaciones interpersonales y la capacidad para crear y mantener relaciones, las personas mayores, ¿no? Consideran que mantener las relaciones es vital para su bienestar y a medida que van envejeciendo suelen dar mayor prioridad a esa capacidad. Bien, vemos también que ahí están los amigos en grupo, se visitan, se conversan. Las relaciones importantes para personas mayores son varias. Vamos a ver entre ellas, ahí está, miren, las relaciones con los niños y otros familiares, las relaciones íntimas, las relaciones sociales, informales con amigos, vecinos, colegas, conocidos, las relaciones más formales con proveedores de servicios comunitarios. Esta capacidad se encuentra estrechamente vinculada a otras, ¿no? Capacidades y puede tener efectos sobre ellas, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, el número y la calidad de relaciones interpersonales, ¿sí? Como los niveles de confianza dentro de ellas, el sentimiento de pertenencia, por ejemplo, a un grupo de personas con intereses comunes, ¿no? Entonces, esta capacidad se encuentra estrechamente vinculada a las otras capacidades y puede tener efectos sobre ellas, ¿no? Entonces, que estas relaciones sociales son un componente importante en el envejecimiento saludable, ¿ya? Pueden influir en el disfrute de otras capacidades como tener movilidad, contribuir a la comunidad. Entonces, esto es muy favorable en el adulto mayor y que además las relaciones sociales son un componente importante, ¿no? Las relaciones de familia tienen una importancia distinta de las que se establecen con amigos y vecinos, definitivamente, ¿no? Los abuelos, las abuelas son figuras muy importantes en la vida de una familia. Las personas mayores se benefician directamente de las integraciones positivas con las redes sociales. Ya, con las redes sociales. Muy bien. Bien, entonces, esta parte vemos que pese también, qué bonita mira esa imagen. El beneficio, ¿no? De la relación de los adultos mayores suelen muchas veces, en algunos casos, en ocasiones, pueden sentirla como una carga, ¿no? Eh, por ejemplo, atender a un cónyuge por un largo periodo muchas veces afecta la salud mental del cuidador y su capacidad para aprovechar otras oportunidades como el aprendizaje, ¿ya? Asimismo, criar a los nietos puede hacer que los abuelos sientan una presión económica, emocional, física y física adicional.
¿no? Los abuelos ya criaron sus hijos, ya no hay que darle esa responsabilidad. Si tú te decides a tener hijos, es para que tú los críes, tú los eduques. Los abuelos solamente son para acompañar, nada más, no es para que ellos los críen, ¿no? Porque no le podemos dar responsabilidades a los abuelos de que, por ejemplo, estén pagando gastos de los nietos. No, señor, si tú te decidiste a tener hijos, tú no tienes por qué cargar con esto al abuelo, ¿ya? Entonces, la capacidad para crear y mantener relaciones y redes sociales se encuentran muy vinculadas a diversas competencias, como por ejemplo la habilidad de establecer nuevas relaciones, el comportarse de un modo socialmente aceptable y también se relaciona estrechamente con los niveles de capacidad intrínseca del anciano. Bien, entonces, eso lo vamos viendo, ¿ya? La soledad y el aislamiento social. Este punto es bien interesante, ¿ya? Recuérdenlo siempre, porque muchas veces relacionamos la soledad y el aislamiento social con el anciano, ¿no? Con el adulto mayor. Son dos factores que probablemente indican la ausencia, ¿no?, de redes sociales fuertes. Son características únicas, ¿ya? Únicas, y tal vez tengan distintos efectos en la salud. ¿Ya? Ahí ven a un ancianito. Los vínculos causales son difíciles de determinar, pero la soledad, el aislamiento social, los factores de riesgo conductual y la mala salud definitivamente van a llevar a un estado de depresión, ¿no? Tejen una red interdependiente que puede tener un gran impacto en el riesgo de limitaciones funcionales o discapacidad, muertes en la persona mayor, ¿no? Entonces, el que tenga una mala salud, ¿no? Entonces, todo esto debemos tener presente como profesionales de la salud. Cuando nosotros nos dedicamos a cuidar a adultos mayores que presentan ciertos problemas, de repente discapacidades físicas o mentales, tenemos que ayudarlos a desarrollarlas, a volverlas a desarrollar, a volverlas a implementar para que él se sienta bien, ¿no? Y al menos pueda siempre interrelacionarse con los amigos, la familia, y se sienta bien, ¿no? Porque el hecho de que él se interrelacione con los demás es muy saludable. Entonces, no olviden la importante función que tenemos como profesionales de la salud con respecto al cuidado de un adulto mayor. Bien, miren, los invito a que entren a su plataforma, vean sus tareitas, las resuelvan, por favor, envíenlas con tiempo para que no tengan problemas de notitas, y tienen un examen para desarrollar el día miércoles 17 desde las 9 de la noche hasta las 23:59, un minuto antes de las 12 de la noche, ¿ya? Un intento y 1 hora para responder. Son 10 preguntitas. ¿Ya, chicos? No se olviden, y ya cualquier cosita, cualquier duda me la envían, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima y muchas gracias por su atención. Bye, bye.